Bienvenidos a otro episodio jugando en Xbox Series S. En esta ocasión estaremos visitando nuevamente a GTA V, pero esta vez estaremos jugando en la versión premium de Xbox One. Recordemos que hace poco Xbox ha añadido este juego a su servicio de Game Pass, así que con nuestra membresía podemos instalar esta versión o también la versión mejorada para Xbox Series. El día de hoy veremos qué tal luce esta versión, la cual es la edición que no tiene ninguna mejora gráfica. Simplemente es una versión que se puede jugar en esta consola gracias a la retrocompatibilidad del sistema, pero no contará con ninguna mejora adicional. Así que rápidamente mencionaremos que este título estará corriendo en Series S a una resolución de 1080p. Este juego no tendrá otra configuración gráfica como lo vemos en su versión optimizada, que cuenta con hasta dos apartados gráficos. En esta versión solamente nos quedaremos con la resolución que se ejecuta en Xbox One S, ya que también debemos saber que al ser un juego retrocompatible, la versión que estará corriendo será la de Xbox One S. Esto quizá por la línea de la marca sabemos que es Xbox One S y Xbox Series S, así que posiblemente sea por eso debido a la generación. Pero como vemos, la verdad es que sigue luciendo muy bien para los años que tiene este juego, solo que acá los dientes de sierra serán más notorios que en la versión de Xbox Series S, ya que miraremos una imagen un poco pixelada en la calidad de los bordes, algo que mejoraron en su versión optimizada. Aún así creo que no es un problema tan grave o no debemos considerarlo como uno, ya que solamente se trata de una versión retrocompatible. Si queremos la mejor calidad, obviamente debemos instalar su versión optimizada, pero como digo, es un juego muy bueno que aun siendo la versión de Xbox One S, tiene muy buenos detalles. Por otro lado, en cuanto a la velocidad de FPS, será un juego que corre solo a 30 fotogramas por segundo. Tampoco contaremos con ninguna configuración adicional para aumentar los FPS. Esta velocidad ya está predeterminada con esta versión, así que solamente estaremos jugando a 30 FPS, los cuales gracias a la potencia de esta consola se mantendrán mucho más estables que en las consolas Xbox One, ya que mientras hayan muchos elementos en pantalla seguiremos manteniendo los 30 FPS bastante sólidos, así que se podría decir que lo único que mejora en esta consola en esta versión de GTA V será la estabilidad de los FPS. Fuera de esto seguirá siendo la misma versión retrocompatible de Xbox One S a 1080p y 30 FPS. Si queremos jugarlo y tenemos una Xbox Series S, yo les recomiendo que no instalen esta versión y se vayan directamente con la versión optimizada, ya que además de tener mejoras gráficas y de FPS que ya vimos en el video anterior que subí hace unos días, también contaremos con las últimas novedades o actualizaciones en su modo online, algo que esta versión de Xbox One S ya no tiene. Por ejemplo, el club de coches de Los Santos, el apartado de trayectorias y la fauna o animales dentro del mapa es contenido que ya no está disponible en esta versión de GTA V y solo es exclusiva de las versiones de Xbox Series S y Xbox Series X. Así que como les menciono, la mejor versión para jugar a día de hoy este juego será la versión de Xbox Series siempre y cuando tengamos una consola Series S o Series X. Pero si queremos jugarla solo por la campaña o no nos importa tanto el modo online, es una versión que vale la pena. Básicamente la campaña sigue siendo la misma que en su versión optimizada, misma historia, cinemáticas, mismos diálogos y personajes, solo que con menos detalles o resolución y sin 60 FPS. Afortunadamente ambas versiones estarán disponibles en Game Pass, así que podemos elegir cualquiera de las dos. Podemos darle un vistazo a esta versión de Xbox One y si no nos gustó podemos instalar la versión mejorada para Series S, ya que no perderemos nada en hacerlo. En cuanto al peso, tenemos un título con un tamaño de aproximadamente más de 100 GB. Anteriormente era una versión que pesaba como 80 o 90 GB, que era menos que su versión de Series S, pero como vemos con el paso del tiempo ha ido aumentando su tamaño, que es casi similar a su versión optimizada, pero al ser una versión de Xbox One podemos almacenarlo en cualquier disco duro externo y jugarlo desde ahí, para ahorrarnos todo este espacio en nuestra memoria interna. Como siempre yo me despido, nos vemos en el próximo episodio, chao.
you got hands, huh, dog? Oh my God! Holy shit! This is Get out that ride, homie. Keep our eyes filled, dispatch. What's up? Man, fuck this shit. Eagle 6 engaging suspect.